Pues hoy el tema que vamos a tratar es un tema bastante interesante y viene a raíz de una conversación que tuve hace unos días con una persona por Facebook, pero es una conversación bastante recurrente que he tenido ya también con otras personas y quiero aclararlo de una vez y por todas, aunque yo sé que muchos de ustedes lo tienen claro, pero quiero aclararlo para que todavía el que tenga dudas despeje estas dudas. Vamos a hablar sobre la economía socialista en rasgos generales y una confusión muy específica que tienen algunas personas sobre los países nórdicos que piensan que, hay algunas personas que piensan que los países nórdicos se rigen por economías socialistas, algo que es totalmente falso. Hay algunas personas que confunden el estado de bienestar de los países nórdicos con las políticas socialistas y no tiene nada que ver. Hay dictaduras que han aplicado políticas sociales y no son precisamente dictaduras socialistas. Yo les voy a poner el ejemplo más cercano que tengo, que es el ejemplo de España. Aquí en España hubo una dictadura, fue la dictadura de Franco. Creo que esto no es secreto para nadie. Lo que sí puede que sea nuevo para algunos es saber que Franco implementó varias políticas sociales en su dictadura. Por ejemplo, el 1 del mes 9 de 1939, Franco implementó la ley del subsidio de familia. Es una política social. En el mismo año, en 1939, también implementó la ley del subsidio de la vejez. En el 1940, la ley del descanso dominical y festivo. En el 42, el seguro obligatorio de enfermedad. En el 44, el contrato de trabajo, vacaciones retribuidas, maternidad para mujeres trabajadoras y garantías sindicales. Que luego el tema de las garantías sindicales, pues un poco como que no se cumplía del todo. Pero bueno, las vacaciones retribuidas, la maternidad para las mujeres y todo esto sí, lo implementó Franco. Todo esto eran políticas sociales implementadas por un dictador. La paga extra de Navidad, por ejemplo, en el 44, en el 47 la paga extraordinaria el 18 de julio, en el 58 legisló sobre los accidentes de trabajo, en el 61 legisló sobre el seguro de desempleo, en el 63 hizo la ley, legisló sobre las bases de la seguridad social, nada más y nada menos. Esto lo que viene a decir es que el hecho de que un país implemente políticas sociales no significa que sea un país socialista. Yo creo que a nadie se le ocurriría pensar que Franco era socialista. Sin embargo, implementó políticas sociales y bastantes. Además, yo simplemente he hecho un resumen. Hay otras políticas sociales que implementó el régimen de Franco. Por tanto, las políticas sociales no son únicas del socialismo, ni significan que un país que las aplique sea un país socialista. Sin embargo, cuando miramos al norte de Europa, las personas creen que el estado de bienestar que tienen los países nórdicos es debido a un socialismo, y esto es falso. Es debido al libre mercado que permite costear, permite pagar, permite aplicar políticas sociales. Esa es la realidad de lo que pasa en el norte de Europa. La economía socialista, se las voy a resumir la definición, es la economía planificada que tiene por base la propiedad social sobre los medios de producción. Eso es una economía socialista. La propiedad no es privada, es social sobre los medios de producción. Es una economía donde, como bien dijo Marx, no existe propiedad privada. La propiedad la tiene el Estado sobre los medios de producción. Esto no pasa en el norte de Europa. Esto prácticamente ocurre solo en países fracasados económicamente como Cuba, Venezuela, Corea del Norte. En el caso de China, por ejemplo, que ha tenido que liberar una buena parte de la economía para seguir funcionando. Ahora, si nos vamos un poco a los sistemas de gobierno para todavía demostrar aún mejor que no son socialistas.
Dinamarca, por ejemplo, que es uno de los países nórdicos, con un estado de bienestar altísimo, es una monarquía constitucional con la reina actual, que es la reina Margarita II, que aunque el Partido Socialdemócrata es el que más ha gobernado en Dinamarca desde la Segunda Guerra Mundial, eso no quiere decir que Dinamarca sea socialista. Dinamarca tiene una economía de libre mercado, pura y dura, con propiedad privada sobre los medios de producción y aplica políticas sociales que se puede permitir pagarlas precisamente porque la propiedad privada está sobre los medios de producción, por esa economía de libre mercado. Nancy Milán, un saludo. Otro de los países nórdicos, Finlandia, por ejemplo. Finlandia es una república parlamentaria. En Finlandia en la actualidad gobierna una coalición entre Partido Socialdemócrata, Partido de Centro, la Liga Verde, Alianza de la Izquierda, Partido Popular, una coalición de partidos. Por tanto, no es un país socialista tampoco, es un gobierno muy heterogéneo. Y por otra parte, en Finlandia también existe una economía de libre mercado, que es la que permite costear a través de impuestos, a través de todo ese flujo de capitales que solo se da en la economía de libre mercado, permite costear todas estas políticas que mejoran el estado de bienestar. Suecia, por ejemplo, que es otro de los países nórdicos, es otra monarquía constitucional basada en una democracia parlamentaria. Actualmente Suecia gobierna a la izquierda después de pactar con Alianza. Alianza es una coalición de partidos de derecha. Es decir, en Suecia ahora mismo gobierna la izquierda que ha pactado con la derecha. Alianza está formada por conservadores, centristas, liberales y demócratas cristianos. Así que tampoco en Suecia hay un sistema socialista. Simplemente hay otro sistema de libre mercado que, a través de recaudación de capitales por medio de impuestos, principalmente, pues se puede costear todas esas políticas sociales que mejoran el estado de bienestar en Suecia. Noruega, que es otro de los países nórdicos, es otra monarquía constitucional con un sistema parlamentario. En las elecciones de 2017, por ejemplo, ganó la coalición de centro-derecha. Por tanto, Noruega tampoco es un país socialista, aunque es verdad que los laboristas en Noruega han tenido una gran afluencia, pero no han ganado las elecciones del 2017. Por tanto, Noruega es un país con una economía de libre mercado, es un país capitalista, con uno de los más altos niveles de vida del mundo. Así que tampoco es socialista Noruega, tiene economía de libre mercado que le permite, una vez más, costear, financiar todas esas políticas para mejorar el estado de bienestar. Islandia es el otro que nos queda, que es una república parlamentaria. Actualmente gobierna un partido progresista, bueno, el Partido Progresista, que es un partido político agrario liberal centrista, miembro de la Internacional Liberal. Creo que no queda ninguna duda de que no es precisamente un partido, digamos que comunista o socialista. Si miramos algunas encuestas en Islandia, la intención de voto de Islandia en junio de 2020, hace apenas un mes, podemos ver que el Partido de la Independencia, que es de centro derecha y derecha, tendría entre un 25 y un 29% de los votos según la encuesta que mires, y los socialistas y los comunistas juntos no llegan al 10% en intención de votos. Y la alianza socialdemócrata, que es centro-izquierda más o menos, se quedará entre un 12 o un 15%. Así que tampoco Islandia es socialista. Lo que ocurre, como en el resto de todos los países nórdicos, es que hay una economía de libre mercado que permite, una vez más, costear todas esas políticas sociales que estos países aplican y por eso el estado de bienestar en esos países es tan alto. Es falso que estos países sean socialistas. Es falso que estos países apliquen la economía socialista. Ni siquiera estos países, o muchos de ellos, aplican políticas netamente socialistas. Simplemente cogen todo el estado de bienestar que propicia el libre mercado y a través de él, entonces, aplican políticas sociales para mejorar la calidad de vida de las personas. Políticas sociales que no son dueñas o políticas sociales que los socialistas no son dueños únicamente de ellas, no. Ya vimos que Franco en España, que no era socialista,
también aplicó políticas sociales. Entonces, confundir estas dos cosas es un error enorme y confundirla con toda intención además para intentar dejar ver que esos países funcionan por el socialismo, además de ser un error enorme, es ser mala persona y mentir directamente. Cuando vemos países socialistas de verdad, con economía socialista de verdad, lo que vemos son prácticamente países que se rigen por un partido único, como es el caso de Cuba, que Cuba es socialista, aunque muchos digan que no, lo es, porque lo dice en la Constitución y porque gobierna un partido único comunista. Vemos el caso de Venezuela, que aunque hay varios partidos, en los hechos reales gobierna un partido único que incluso ha llegado a duplicar la Asamblea Nacional por no estar de acuerdo con la voluntad popular. Países como Cuba y Venezuela, que aplican una política socialista de propiedad social sobre los medios de producción, el resultado es una ruina económica, como lo vemos hoy. Tenemos a Cuba y a Venezuela, que son los dos países donde el salario es el más bajo de América, incluso por debajo de Haití. Esos son países socialistas, eso es la economía socialista, no la de los países nórdicos. Cuando vemos países socialistas o comunistas en la historia, nos podemos mirar, por ejemplo, en las dos Alemanias que teníamos una frente a la otra. Ahí tenemos un ejemplo muy claro, en las dos Alemanias, de cómo funcionaba una economía de libre mercado y una economía centralizada donde la propiedad no era privada, sino era estatal. Ahí estaba el ejemplo puro y duro del fracaso de la economía socialista. Pero tenemos un ejemplo vivo hoy, que es las dos Coreas. Dos países con la misma cultura, los mismos orígenes, la misma identidad prácticamente. Sin embargo, la economía socialista, comunista de Corea del Norte es una ruina total y la economía de Corea del Sur ha hecho que Corea del Sur sea uno de los países más avanzados del mundo, porque es una economía de libre mercado. Ese es el ejemplo puro y duro de el fracaso de la economía socialista. Hay muchos ejemplos más y esto no es ni casualidad. Tú puedes mirar Cuba, por ejemplo, y decir, bueno, es que hay un embargo. No, no es por culpa del embargo, porque a Venezuela le ha ocurrido lo mismo en menos tiempo que a Cuba. Y a lo mejor dices, bueno, es que Venezuela también tiene sanciones, ¿vale? Pues vámonos a la Unión Soviética, que no tenía sanciones, tenía todas las riquezas naturales, que no tiene ni Cuba ni Venezuela juntos. Tenía todo el poder militar para invadir e invadió varios países y se los anexó para chupar de sus riquezas naturales también. Sin embargo, la economía socialista soviética fracasó estrepitosamente. No había embargo en la Unión Soviética, para nada, y fracasó también. ¿Por qué fracasó? Simple, porque no funciona la economía centralizada, porque no funciona la propiedad social. Sencillamente, cuando aniquilas la propiedad privada, eliminas cosas tan importantes como el incentivo a producir y a crear riqueza. Y sin un incentivo material, que es tan importante, casi más que el moral, la gente no produce. Y si la gente no produce, que es lo que pasa en Cuba y es lo que pasa en Venezuela, el país se muere. Por otra parte, tenemos otro fenómeno bastante interesante en el caso de las economías socialistas, y es que, como bien les dije, en todos estos países nórdicos el estado de bienestar se paga, porque el estado de bienestar no es gratis. A nadie se le ocurra pensar que todas las ayudas a la maternidad son gratis. No, no, esas ayudas se pagan, las pagamos todos nosotros. Pues ese estado de bienestar en los países nórdicos se paga con la economía de libre mercado, que es la única que genera riqueza. La única, no les quepa ninguna duda. Ahora, ¿qué pasa cuando tú quieres implementar todas esas políticas sociales en un país donde no hay economía de libre mercado? Rigo, muchísimas gracias por tu aporte. ¿Qué pasa cuando quieres implementarlas en un país donde no hay economía
de libre mercado? Pues simple, no tienes dinero para implementarlas. El dinero no fluye y no puedes pagar, ¿qué es lo que pasa hoy en Cuba? No puedes pagar pensiones dignas, no puedes ayudar a la maternidad de forma digna, no puedes mantener las carreteras en buen estado, no puedes reparar las viviendas, no puedes hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque la economía socialista no funciona y no hay capital para poder mantener el estado de bienestar. Esa es la diferencia entre el estado de bienestar de los países socialistas, con una economía fracasada, lo que está más que demostrado, y el estado de bienestar de los países nórdicos, con una economía de libre mercado, que allí se puede mantener porque hay dinero para pagarlo. En Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte, en estos países no se puede mantener porque no hay dinero para pagarlo, porque la economía, que es la maquinita de producir riqueza para pagar ese estado de bienestar, está rota. Y si está rota, no hay dinero para pagar. Familia, espero después de esta explicación que les he dado, tan simple, incluso me ha alcanzado el tiempo, le he hecho 30 minutos la primera parte, pues después de esta explicación tan simple creo que no les quede dudas a nadie de que en los países nórdicos no hay socialismo y de que la economía socialista no funciona y de que las políticas sociales no son únicas de los países socialistas. Hay dictaduras como la de Franco que también implementó políticas sociales, por la razón que sea, por quedar bien, por hacerse la foto, por blanquearla, por la razón que sea. Pero el hecho es que implementó políticas sociales. Así que no le demos más el mérito a los socialistas de ser los de las políticas sociales, porque no lo tienen. De hecho, lo que hacen es que como no tienen dinero, porque su economía fracasa, no tienen dinero para implementarlas, pues siguen haciendo crecer el Estado, siguen expropiando, siguen robando la propiedad privada y al mismo tiempo siguen incrementando el problema. Y así es como arruinan a los países. Lo que tenemos que tener claros todos es que la economía socialista no funciona. Y la única forma de hacer que los cubanos dentro de Cuba vivan económicamente con dignidad es eliminando de raíz todo lo que tenga que ver con economía socialista e implementando un mercado libre, evidentemente sin llegar a la anarquía del mercado. Yo no soy anarquista en cuanto a la economía, pero liberando sí el mercado para que la gente pueda producir, vender, comprar, hipotecarse, hacer lo que le dé la gana con su dinero, con sus bienes y con su riqueza. Así de simple.